Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Sean bienvenidos a la segunda clase de, en este caso, ejercicios de gases. Bueno, antes de empezar hay que recordar lo siguiente. El comportamiento del estado gaseoso se ve afectado por 4 variables que son el número de partículas, el volumen, la presión y la temperatura. A estas 4 variables se les llama variables del estado gaseoso. Bueno, para continuar nos vamos a encontrar inicialmente con las unidades que les corresponden a estas variables. Entonces aquí están las magnitudes, que son estas mismas, y aquí están las unidades admitidas. Además, en esta tablita también hay unas equivalencias para que nosotros podamos resolver los problemas que más adelante se nos plantean. Entonces, la magnitud masa, que está relacionada con el número de partículas, la cantidad de materia se debe expresar siempre en moles. El volumen, los volúmenes gaseosos se expresan en unidades de litros o mililitros. Y aquí en esta parte siempre se da unas equivalencias para que puedan resolver algunos problemas que se plantean más adelante. Cada vez que les diga realice las transformaciones con la tabla 1, se refiere a esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí observamos que hay una equivalencia que dice que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y así sucesivamente. En la presión, las equivalencias de las unidades son, por ejemplo, una atmósfera es igual a 700 centímetros cúbicos, lo que significa que la presión se puede medir en atmósferas, en milímetros de mercurio, en centímetros de mercurio, en torriceles o en bar. Entonces aquí, en esta tablita, en esta parte de acá, están las equivalencias de una atmósfera en todas estas unidades para que puedan hacer las transformaciones. Y por último está la variable temperatura. La temperatura de los gases se expresa siempre en Kelvin. La escala centígrada se relaciona con la escala Kelvin de la siguiente manera. Esta es una fórmula, no es una equivalencia. Esta sí es una equivalencia, pero esta es una fórmula para cambiar de grados centígrados a grados Kelvin. Entonces, esta tabla es la que se debe tener en cuenta para poder resolver los ejercicios. Bueno, continuando con el tema de hoy, en los ejercicios suelen decirnos o hablarnos de las condiciones normales o estándares de los gases. Entonces, esta tablita resume lo que ellas expresan. Entonces, aquí está la magnitud, que están las 4 variables de estado. Aquí está la unidad admitida, que significa que la presión se debe medir en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y la cantidad de materia en moles. Y aquí está el valor de estas magnitudes en condiciones normales. La presión es 1 atmósfera, el volumen es 22.4 litros, la temperatura es 273 Kelvin y la cantidad de materia en condiciones normales es 1 mol. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios de las leyes de los gases ideales. Entonces vamos a empezar con la ley de Boyle, que para recordar, ella nos dice que el volumen pues es inversamente proporcional a la presión. Y esto que enuncia la ley de Boyle se resume en esta fórmula: P1 por V1 es igual a P2 por V2. Acá, siempre en este recuadrito de acá va a estar como se lee, o presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Ahora les planteo un ejercicio. Entonces, esto vamos a hacerlo únicamente para mostrar cómo se realizan los ejercicios. Entonces, tiene la siguiente estructura. Aquí hay un enunciado. A partir de ese enunciado debo yo sacar mis datos. Esos datos debo observar si hay variables o hay constantes. Después de observar mis datos, debo relacionar estos datos con cuál ley de las que ya se ha mirado se relaciona. Después de eso, tengo que volver a revisar los datos y mirar si las unidades son las correspondientes. Por ejemplo,
Aquí miro que la presión 1 está en milímetros de mercurio, mientras que la presión 2 está en atmósferas. Entonces, cuando eso pasa, pues debo hacer las transformaciones correspondientes con la tabla anteriormente mencionada. Después de hacer las transformaciones necesarias, me voy a aplicar la fórmula de dicha ley, en este caso la ley de Boyle. Cuando ya aplico la fórmula, pues ya puedo hallar el resultado y dar una respuesta. Entonces, esta es la estructura de los problemas para que ustedes los puedan realizar de mejor manera. Entonces, vamos a ir con el primer paso. Entonces, el primer paso es sacar los datos, pero para sacar los datos, pues yo debo hacer una lectura pausada, reflexiva y con mucho cuidado. Entonces, voy a empezar diciendo ¿cuál es el volumen final ocupado? Entonces, como me dice el volumen final, pues me está hablando de B2. Ese sería mi primera incógnita, no sería mi dato. Ocupado por 50 litros de oxígeno. Entonces, como ya sé que me preguntan por B2, pues 50 litros de oxígeno correspondería a B1. Entonces, ya tengo B1 que vale 50 litros y sé que es de oxígeno O2. Cuya presión inicial, como dice presión inicial, pues se refiere a P1, es 560 milímetros de mercurio y coloco este dato aquí. Y es comprimido hasta que la presión es de 2 atmósferas. Entonces aquí me habla de una presión inicial y aquí me habla de otra, entonces esta sería la presión final o P2 y correspondería al valor de 2 atmósferas. Entonces, con esta lectura yo pude sacar estos datos. Ahora, ¿qué hago? Pues observar los datos y decir que en este caso, pues, todas estas son variables. Hay una incógnita y hay todas estas variables y aquí, pues, en este caso, en este enunciado, no hay una constante. Entonces, pero pues se supone que la temperatura y la cantidad de moles está constante en la ley de Boyle. Así no lo diga aquí, pero pues nosotros lo sabemos. Entonces, estas son las variables. Cuando yo voy a hacer esta reflexión, empiezo a decir, debido a que el problema relaciona la presión y el volumen, mire, porque eso es lo que me dice el problema, no me habla de temperatura, no me habla de cantidad de sustancia, sino que me habla de la presión y el volumen, teniendo la temperatura constante, pues la ley que se aplica es la ley de Boyle. Entonces, ¿qué ley es la que relaciona la presión y el volumen? La ley de Boyle. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener que resolver con la fórmula de la ley de Boyle este problema planteado acá. Después de que yo identifico qué es la ley correspondiente, pues voy y reviso nuevamente los datos. Ahora, observo que la presión 1 tiene unas unidades diferentes a la presión 2. Entonces, la presión 1 está en milímetros de mercurio, mientras que la presión 2 está en atmósferas. Entonces, eso no puede pasar. Tienen que estar las dos en las mismas unidades y preferiblemente la presión debe estar en atmósferas. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos P1 a atmósferas, que es la unidad estándar. Para ello usamos la tabla 1. Cuando les dice esto, pues se refiere a esta tabla. Mírenla aquí. ¿Qué vamos a hacer? Pasar los milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces, pues tengo que buscar alguna de estas equivalencias que relacione los milímetros de mercurio y las atmósferas. En este caso, esta es la equivalencia que a mí me sirve, porque dice que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Esta no, porque está hablando de centímetros de mercurio. Entonces, mi dato está en milímetros de mercurio, esta es la equivalencia que voy a utilizar. Y así lo hago. Entonces digo, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Si yo tengo 560 milímetros de mercurio, lo coloco aquí en este lado, ¿cuánto será la presión en atmósferas? Y resuelvo esto con una regla de 3. Al resolver, yo ya sé que la P1 en atmósferas es 0,73. Ahora, ya tengo 0,73 atmósferas y acá tendría 2 atmósferas,
tendría el volumen en litros, lo que significa que todas las unidades ya están en orden, están en las que se necesita. Ahora si aplico la fórmula de la ley de Boyle. ¿Por qué? Porque dije que este problema relacionaba presión y volumen. Y la ley que relaciona presión y volumen es la ley de Boyle. Y la ley de Boyle dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Y empiezo a solucionar. Entonces P1 es 760 milímetros de mercurio, pero este dato como no me sirve, lo transformé a 0,73 atmósferas y esto es lo que yo coloco acá. P1 0,73 atmósferas, B1 es aquí, mírelo, 50 litros, igual, dice la fórmula, a P2, mírelo aquí, P2 pues vale 2 atmósferas por volumen 2. Y volumen 2 es la incógnita que yo tengo. Entonces ahí la dejo como una incógnita. ¿Qué tengo que hacer? Pues despejar B2. Ustedes despejar pues ya deben manejarlo muy bien, pero lo que yo les puedo decir o lo que yo les puedo ayudar es que pues aquí este 2 atmósferas está acompañando a B2, entonces despejar es dejar libre y está acompañándolo mediante una operación que se llama multiplicación. Entonces esto que está multiplicando pues va a pasar acá a dividir. Entonces al despejar me queda 0,73 por 50 litros dividido entre 2 atmósferas. Al hacer este cálculo y cancelar las unidades que son atmósferas, pues el volumen me va a dar en litros, que es la medida correcta. Me da 18.25 litros y esa es la respuesta a mi problema. Ahora, como me hicieron esta pregunta, ¿cuál será el volumen final ocupado? Pues yo respondo a sí mismo. El volumen final del oxígeno es 18.25 litros. Y vamos a ver que es algo lógico, porque la presión 1 es 0,73 atmósferas, es menos que la presión 2. En la presión 2, la presión 1 es 0,73 atmósferas, la presión 2 es mayor, entonces el volumen se va a reducir, que eso es lo que dice la ley de Boyle. Y de esa manera resolvemos el problema. El segundo problema se refiere a la ley de Charles, que dice que el volumen de una masa constante a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. En otras palabras, B1 por T2 es igual a B2 por T1. Ahora sí, para resolver este tipo de ejercicios de la ley de Charles, el volumen debe estar siempre en litros, nos da la información, o sea que no admite otra unidad en ambos lados de la ecuación y la temperatura necesariamente debe estar en la escala absoluta o Kelvin. ¿Qué significa? Que si el volumen no está en litros ni la temperatura en Kelvin, pues usted debe hacer las respectivas transformaciones. Entonces, el enunciado del problema, para poder sacar los datos, leo el enunciado. Entonces, voy a empezar diciendo, a presión constante, entonces ya dice a presión constante, entonces pongo que P es una constante, porque no sé cuánto es el valor, pero me dan esa información que es una constante. Y eso es lo que yo registro acá en mis datos. Un gas ocupa 1500 mililitros, entonces B1, 1500 mililitros, a 35 grados centígrados, y esta sería una T inicial, una T1, 35 grados centígrados. ¿Qué temperatura es necesaria? Como ya tengo a T1, pues me están hablando es de T2 y esa es la interrogante. Para que este gas se expanda hasta alcanzar los 2,6 litros. Entonces, como tengo un B1 que corresponde a 1500 mililitros, ahora me dicen que este 2,6 litros pues corresponde a un B2. Y ya tengo mis datos completos. Ahora sí empiezo a observar y digo, P es una constante y todas estas son variables. Entonces, ¿cuáles son las variables del problema? El volumen y la temperatura. Ahora tengo que buscar a qué ley corresponde esto que está diciendo el problema. Entonces, la ley de Charles es la única que relaciona el volumen y la temperatura teniendo la presión constante. Después de saber qué ley voy a aplicar,
Ahora sí empiezo a observar las unidades de mis datos. Entonces dice que el volumen 1 está en mililitros y acá me da la información que debe estar en litros, o sea que esto debo transformar. T1 está en grados centígrados y acá me dice que eso no se admite, sino que debe estar en la escala Kelvin. Entonces, pues lo que vamos a hacer es transformar B1 y T1 a las unidades estándar. ¿Cuáles son las unidades estándar? El volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Y para eso, pues voy a usar la tabla 1. En la tabla 1, pues yo encontré esta equivalencia. Ustedes deben regresarse y buscar qué equivalencia me relaciona los mililitros con los litros. 1 litro igual a 1000 mililitros. Al resolver esta regla de 3, pues me da que el volumen 1 equivale a 1.5 litros. Posteriormente, hago la transformación de los grados centígrados a los grados Kelvin. Para ello utilizo esta fórmula. Los Kelvin son igual a los centígrados más 273. Entonces, donde están los grados centígrados, yo coloco el valor que es 35 y lo sumo. Y me da el valor de 308. O sea que en otras palabras, 35 grados centígrados corresponden a 308 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo lo hago? Con esta fórmula, sumando 273 y ya tengo el volumen 1 en litros y la T1 en Kelvin. Posteriormente a eso, pues aplico la fórmula de la ley de Charles, que es esta, B1 por T2 igual a B2 por T1. Y empiezo a darle solución al problema. B1 vale 1.5 por T2, que no la conozco, es mi incógnita, entonces la dejo expresada así mismo. Igual a B2, entonces B2 vale 2.6, lo coloco aquí, por T1, que en mi caso T1 vale 308 Kelvin, no 35 grados centígrados porque los convertí. De esto que tengo aquí expresado, pues debo despejar T2. T2 es igual a 2,6 litros por 308 Kelvin dividido entre 1.5 litros. ¿Qué hice? Lo que está multiplicando lo pasé a dividir. Y pues posteriormente se cancelan las unidades de litros y me queda el valor en Kelvin porque lo que yo quiero hallar es una temperatura. Y el valor de la temperatura 2 me da en este caso 533.86 Kelvin. Finalmente yo respondo la pregunta, ¿qué temperatura es necesaria? Entonces la temperatura necesaria para que el gas se expanda es 533.86 Kelvin. Ahora vamos a continuar con la ley de Gay-Lussac que dice que a volumen constante la presión ejercida por una determinada masa gaseosa es directamente proporcional a la temperatura, cuya fórmula es P inicial por temperatura final es igual a presión final por temperatura inicial, o esto que es lo mismo. Para resolver ejercicios de la ley de Gay-Lussac debo tener en cuenta lo siguiente. La presión debe estar en las mismas unidades en ambos lados. Dice en las mismas unidades, no dice que debe estar en atmósferas, en este caso. Pero lo más correcto es que siempre esté en atmósferas. Y la temperatura sí necesariamente debe estar en la escala Kelvin. Entonces vamos a empezar a sacar los datos a partir de la lectura de este enunciado. Un gas está en un recipiente cerrado de 2 litros. Entonces aquí ya me dieron un volumen que sería el inicial o el B1. B1, 2 litros. A 20 grados centígrados. Esta sería una T1, 20 grados centígrados y 560 milímetros de mercurio. O sea que esto sería una P1. Tengo un B1, una T1 y una P1. Ahora dice, ¿a qué temperatura en Kelvin? O sea que me está preguntando por T2.
llegará el gas si aumenta la presión interna, me está hablando de P2 porque P1 ya la tenía, a 560 milímetros de mercurio. Y ahora sí reviso los datos. ¿Cómo sé que esto es una constante? Porque dentro del problema ya no habla de otro volumen. Entonces se supone que va a ser el mismo en la condición 1 que en la condición 2. Porque si no fuera así, por acá hubiera otro dato que dijera y el volumen final sería tanto. Entonces este sería una constante y estas serían las variables. Ahora tengo que revisar. Las variables están relacionando la temperatura con la presión. La ley que hace eso, que relaciona temperatura y presión, pues es la ley de Gay-Lussac. Y solo con su fórmula voy a resolver este problema. Posteriormente a eso, vamos a observar si las unidades están bien. ¿Qué estoy observando? Que la temperatura está en grados centígrados y no puede estar sino en Kelvin, o sea que debo transformarse. Y la presión P1 está en milímetros de mercurio y P2 también está en milímetros de mercurio. ¿Debería estar en atmósferas? Sí, pero si las dos unidades P1 y P2 están iguales, o sea, aquí milímetros de mercurio y milímetros, no importa. Si acepta, las leyes de las gases aceptan eso, que las dos unidades sean iguales. Entonces esta presión no es necesario transformarla en atmósferas. ¿Cuándo es necesario hacer esa transformación? Si P1 estuviera en milímetros de mercurio y P2 en atmósferas, entonces sí deberíamos transformar a qué atmósferas, que es lo más correcto. En este caso, lo único que debemos hacer es transformar estos grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo? Pues con la fórmula de Kelvin. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, como los grados centígrados son 20, pues le sumo 273 y ya tengo los Kelvin, que son 293. Y posteriormente aplico la fórmula de Gay-Lussac que dice presión 1, 560 milímetros de mercurio, por temperatura 2, que no la conozco, es mi interrogante, la dejo expresada, igual a a P2, que es 760 milímetros de mercurio, por T1, que en este caso es 293 Kelvin. Es 20, pero 20 no se puede porque está en grados centígrados. Debe estar en Kelvin y este es el valor en Kelvin. De aquí, ¿qué debo despejar? Pues el interrogante, que es T2, porque por eso me están preguntando, miren. Al despejarlo me queda 760 por 293 dividido entre 560 milímetros de mercurio. Al cancelar las unidades de presión, milímetros de mercurio y milímetros de mercurio, me da en Kelvin, que eso es lo que yo necesito porque las temperaturas se miden en Kelvin. Y obtengo el valor de 397.6 Kelvin, que es la temperatura 2. Le doy una respuesta al problema. Continuando con la ley combinada de los gases, que enuncia que para una masa determinada de cualquier gas se cumple que el producto, o sea, el producto es una multiplicación de la presión por el volumen dividido entre el valor de la temperatura, siempre es una constante. Entonces, para aplicar esta ley, los volúmenes y las presiones deben estar en las mismas unidades. Empieza diciéndole, ¿qué significa? Que si B1 está en litros, B2 debe de estar en litros. Que si P1 está en milímetros de mercurio, P2 debe estar también en milímetros de mercurio. Y la temperatura sí debe estar en Kelvin. Entonces vamos a sacar los datos haciendo esta lectura. El cloro es un gas de color verdoso y olor penetrante e irritante, que es muy utilizado para desinfectar el agua de red. El volumen ocupado por una cantidad de cloro a 27 grados centígrados, entonces ahí ya tendría una T1, y 1520 milímetros de
mercurio, ahí tendría una P1, es 10 litros. Y este 10 litros pues sería el volumen 1, porque el volumen se mide en litros, la presión en milímetros de mercurio o en atmósferas, pues y la temperatura en grados centígrados o Kelvin. ¿Qué volumen ocupará? Entonces, como ya tengo un B1, pues me está preguntando es por B2. En condiciones normales de presión y temperatura. No me dice más. Me dice en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, yo tendría que regresarme hasta esta tabla que está acá y mirar cuánto es la presión y la temperatura en condiciones normales para poder completar mis datos. Entonces yo digo, la presión en condiciones normales vale 1 atmósfera y ese es uno de mis datos, si no, no lo puedo resolver el problema. Y la temperatura en condiciones normales vale 273 Kelvin y eso es lo que voy a escribir en mi problema. Entonces, P2 sería 1 atmósfera y T2 273 Kelvin, porque dice qué volumen ocupará en condiciones normales de presión, o sea, me faltaría P2, que en este caso es 1 atmósfera, y temperatura, T2 273 Kelvin. Por eso, los valores de presión, temperatura, cantidad de sustancia y volumen en condiciones normales, pues deben aprenderse. En este orden de ideas, después de completar los datos, yo los reviso y miro en qué unidades están. Entonces el volumen está en litros, es correcto, la temperatura está en grados centígrados, debo transformarla, la presión, aquí una de ellas está en milímetros de mercurio, que es la P1, y la otra está en atmósferas. Entonces debo transformar esta atmósferas para que estén iguales. Entonces voy a hacer eso. Voy a transformar T1 y P1. Para transformar P1 utilizo esta equivalencia. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Al resolver esta regla de 3 con mi dato, que es 1520, pues me da que tengo 2 atmósferas. Y los grados centígrados los transformo con esta fórmula, sumándole 273, entonces me da 300 Kelvin. Después de hacer las transformaciones, aplico la ley combinada de los gases. Entonces, la ley combinada dice P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2. Y empiezo a hacer eso. P1 vale 2 atmósferas, lo coloqué aquí. B1 vale 2 litros, lo coloqué en este lugar, sobre o dividido entre T1, que es 300 Kelvin, igual, porque eso dice la fórmula, a P2. P2 en este caso vale 1 atmósfera por B2. B2 lo dejo expresado porque ese es mi interrogante, dividido entre T2, que en nuestro caso vale 273 Kelvin. Y debo despejar B2. Entonces, despejar ustedes deben hacerlo. Esta clase no es para enseñarles a despejar. Despejando B2, pues obtengo esta expresión de aquí. Al cancelar las unidades de temperatura y de presión, pues me da el volumen en litros y que corresponde a 18.2 litros. Hago las operaciones correspondientes, aquí una multiplicación, acá una multiplicación y después los dos valores los divido. Y pues doy una respuesta a mi problema. El volumen que ocupa en condiciones normales de presión y temperatura es 18.2 litros. Por último, pues nos encontramos con la ley de los gases ideales o la ecuación de estado. Entonces, en la ecuación de estado debemos recordar que relaciona las 4 variables: moles, temperatura, volumen y presión. Vamos a sacar los datos como lo hemos hecho anteriormente. Un recipiente contiene 1000 litros.
entonces ese corresponde al volumen. Ya no hay volumen inicial ni final, en la ecuación de estado no pasa eso porque relaciona las 4 variables. A 20 grados centígrados, entonces sería T. Calcula la presión P, sería mi incógnita, sabiendo que su masa es 350 gramos. Entonces masa, aquí no me dan las moles, sino que me dan la masa del gas, 350 gramos, pero aquí están las 4 variables de estado. Y ahora dice, debido a que el problema relaciona 4 variables, volumen, temperatura, masa y presión, pues se aplica la ecuación de estado, que es la única que hace eso, relacionar 4 variables sin dejar nada constante. Aquí no hay constantes, sino que todas cambian. Posteriormente observamos las unidades. Miramos que el volumen está en mililitros, debemos transformarlo a litros. Aquí hay un error, contiene 1000 mililitros, es aquí, no es 1000 litros, sino 1000 mililitros. La temperatura está en grados centígrados, entonces debe pasarse a Kelvin, y pues la masa está en gramos, debe pasarse a moles. Entonces vamos a hacer 3 transformaciones. La primera, los 1000 mililitros pues equivalen a 1 litro. Los 20 grados centígrados al sumarle 273 me da 293 Kelvin. Y aquí es el mayor problema, que debo pasar los gramos a moles, porque la ecuación de estado no admite gramos. Mire que está N, que es moles. ¿Cómo lo hago? Pues en la guía hay una parte que dice variables de la ecuación de estado, y ahí nos enseña a hacerlo. Cada vez que nos den gramos, debemos hacer lo siguiente. Para calcular N usamos esta expresión, W sobre M, donde W es el peso molecular de la muestra, es el peso de la muestra, y M es el peso molecular. Entonces el peso de la muestra es 350 gramos, mírelo acá, sobre M, que sería el peso molecular. El peso molecular no lo da, no lo va a dar nunca, porque el peso molecular se calcula. ¿Cómo se hace? Pues dependiendo de la sustancia. Aquí la sustancia es oxígeno. ¿Cómo se sacan los pesos moleculares? Sumando los pesos atómicos. ¿Y dónde se encuentran los pesos atómicos? Mírelo aquí, se encuentran en la tabla periódica. En este caso les da masas atómicas, oxígeno igual a 16. Entonces, ¿será que yo tengo que colocar este 16 acá donde dice peso molecular? No, porque aquí dice 32. El peso molecular se calcula sumando los pesos atómicos. Entonces, en este caso, el peso de un oxígeno es 16, pero como hay 2, pues 16 por 2 da 32. Ahora sí, debo calcular N. N es igual al peso de la muestra, 350 gramos, dividido entre el peso molecular, que lo acabo de calcular, y es 32. Eso me da 10,93 moles. Ahora ya tengo el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y las moles. Ya no tengo gramos, sino que ya tengo moles de oxígeno. Entonces voy a calcular la presión. Usamos esta expresión que corresponde a la ecuación de estado. Presión por volumen igual a N por R por T. Entonces, de esto, como vamos a empezar a solucionar. P la dejamos expresada porque es mi incógnita. B vale 1 litro igual a N, que vale 10,93 moles, lo coloqué ahí, multiplicado por R, pero R hay que recordar que es una constante en la ecuación de estado que vale 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol por, ahora dice que multiplique por la temperatura. La temperatura pues corresponde a 293 Kelvin. Que haga que despeje P. Al despejar P, pues que es el volumen, pasa a dividir toda esta expresión. Y después cancele las unidades. Los litros con los litros, las moles con las moles, los Kelvin con los Kelvin, y me da en unidades de presión, que son atmósferas. Hago este cálculo. ¿Qué es este cálculo? Pues es una multiplicación arriba
y después ese valor lo divido entre 1. La presión sería 262.6 atmósferas. Y por último, doy la respuesta a mi problema. Bueno, espero que les haya servido mucho y cualquier inquietud quedo atenta.